Hola y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy continuamos revisando los álbumes de Dragon Ball publicados por Navarrete. Y esta vez toca uno muy especial para mí, el Dragon Ball Z2. Para cuando salió este álbum en mi país, en 1998, Dragon Ball Z ya era todo un fenómeno televisivo en mi país e Hispanoamérica, y formaba parte de la conversación diaria en todas las escuelas. Entre la enorme cantidad de productos promocionales de la serie, los álbumes eran unos de los más deseados y entretenidos. Navarrete ya tenía un público cautivo con el éxito de los álbumes anteriores, especialmente del Dragon Ball Z1, que allanó el camino para que este segundo álbum llegara con más fuerza. En lo personal, este fue el primer álbum de la serie que conocí, aunque no pude conseguir uno propio en su momento, o de plano es algo que ya no recuerdo. Sí que tuve una que otra estampa y pude contemplarlo y hojearlo. Además, es muy probable que por esas mismas fechas comenzara a ver la serie por televisión. Yo ya sabía de Dragon Ball Z por pláticas con amigos, mercancía y todo lo que lo rodeaba, pero aún no la seguía de forma constante por televisión. Digamos que no era fan todavía. Quizás hay muchas razones detrás de esto: horarios, acceso a ciertos canales, o simplemente no coincidía. Creo que me uní en la primera tanda de episodios transmitidos, aunque no desde el inicio. Después del primer reinicio, cuando la transmisión volvió a empezar desde el principio, fue cuando ya la seguí completa. Cabe aclarar que el primer reinicio fue a mediados de la saga de Namek. Este álbum también tuvo distribución en varios países de Hispanoamérica. En algunos lugares fue publicado por Salo, continuando la colaboración entre editoriales para explotar la licencia de Dragon Ball Z en la región. Pues Dragon Ball Z no solo era un éxito local en México, sino un fenómeno en gran parte del continente. Los años de distribución en estos otros países pueden variar. Y ahora vamos a ver los sobrecitos. Son estos de aquí, solamente tengo un par. Le voy a levantar para que no le dé el brillo directo y se vean mejor. Y de hecho estos son de la edición peruana. Se puede notar que en la parte de aquí del año dice el 99, que es el año en el que se lanzó en ese país. En México fue el 98. Pero en realidad el diseño de los sobrecitos no cambia, salvo alguna información específica ya del país o de la distribución. Son de ese color como naranja, y las ilustraciones, pues como ya es costumbre, cambian. Tiene algunas variantes para lo que es el frente, y vamos a ver el reverso, que como siempre se muestran algunos ejemplos de las estampas que incluye y alguna información del contenido. Algo que sí tengo de este álbum es una cajita sellada de sobrecitos de estampas. Lo que estamos viendo aquí es la parte de arriba, como si fuera la tapa. La imagen es la misma de la portada del álbum. Este es uno de los lados, una imagen ya bastante conocida. Simplemente trae los logos e información del contenido de esta caja. Trae 100 sobres, cada uno trae 5 tarjetas. Este es uno de los lados. Aquí se está abriendo ya un poquito del plástico. Y esta escena creo que es cuando se van a pelear ya con los androides. Por este lado es la misma imagen del otro. Y aquí sí cambia. Trae el Freezer en su tercera transformación. Desconozco si estas cajitas traían distintas ilustraciones. No he visto tantas. Y pues no recuerdo tampoco. Por abajo pues simplemente es el blanco y el código de barras. Y ahora sí, pasando a ver el álbum. Aquí tenemos la portada, el título, álbum Dragon Ball Z, como siempre. Por acá tenemos el año de lanzamiento. En México fue el 98. Aquí abajo una frase invitándonos a coleccionar y también informándonos de que este álbum contiene un nuevo tipo de sticker. En la imagen está el villano principal de esta saga, Freezer, ya que este álbum principalmente cubre la saga de Namek. Están 2 de sus soldados y están algunos de los guerreros Z o de los héroes. Es claro que estos personajes fueron extraídos de esa escena del intro, donde ya se reúne todo el equipo, pero pues solamente tomaron algunos de ellos. Incluso se puede ver como un error en ese borde, como naranja, que también por aquí se les fue un poco de más ahí con sabón. Y por acá abajo en la esquina vemos el número 2, ya que pues es el álbum Dragon Ball Z2. Para mí esto es un error de diseño. Incluso siento que hicieron la portada y se les olvidó, es el álbum número 2. Y dijeron, pues acá quedó espacio. Pero siento que es algo que se debió incluir por acá para formar el título completo, Dragon Ball Z2. Incluso alguien puede ver este álbum y no darse cuenta de que es el 2 si no dirige su mirada hasta acá. Y del otro lado esta es la contracubierta. Aquí podemos ver imágenes ya un poquito más adelantadas. Sí, finales de la saga de Namek y ya inicios de la saga de los androides. Simplemente dice libro álbum, trae aquí el logo de la serie, código de barras y el logo de Navarrete. Pasando al interior del álbum, tenemos una imagen de
los amigos de Goku ahí con Kaiosama. Aquí sí pusieron bien el logo, el 2 sí está junto a Dragon Ball Z. Y aquí vienen algunas instrucciones de este nuevo tipo de stickers que incluye el álbum. Son unos stickers que tenían algunos elementos que brillaban en la oscuridad. Y tenía una página doble reservada para colocarlos ahí. Era como un escenario de combate, pero ya pasaremos a verlo más adelante. Aquí continúa donde terminó el álbum anterior, después de la batalla contra los Saiyajin y previo al viaje a Namek. Aquí está toda la historia de la nave cuando Mr. Popo lleva a Bulma, todo el plan de la reparación y el plan de ir a Namek. El papel del álbum es tipo periódico, a excepción de las cubiertas que es más tipo revista. Y no sé si se note bien, pero la numeración de la página está como sobre una Z amarilla. Son 36 páginas y un total de 232 estampas normales, más las 12 especiales como estas, que en total son 244. Seguimos con la preparación del viaje y también algunas de las aventuras de Vegeta luego de escapar de la Tierra. Esto es lo que nos cuenta en estas 2 páginas, y también ya cuando salen en el viaje Krillin, Bulma y Gohan. Los fondos de las páginas son algo coloridos, incluyen una ilustración de esa etapa, con un efecto como que se ve la imagen como doble, pero más agrandada, pero traslúcida. No sé cómo explicarlo, pero se ve muy cool y lo van a ir apreciando en las otras páginas. Los textos están fuera del recuadro y ahorita para estas estancias es normal. Después habría una evolución de los textos en álbumes posteriores, pero aquí se mantiene este diseño y pues siempre tratando de que sea muy legible, con un fondo y un color de texto que contrasten muy bien. En las siguientes páginas ya están los terrícolas en Namek. Se hizo skip a todas esas partes de relleno durante el viaje. Se enteran de que también está Vegeta por ahí. Todo el conflicto de las esferas inicia, lo cual es algo de lo más emocionante de esta saga, al menos a mi opinión personal. Todos esos giros de trama de quién tiene las esferas, quién se las robó, y cambios de bando y alianzas. Se nos muestran ya los villanos principales. Freezer, salen algunos de sus soldados y pues las inician las aventuras por obtener las esferas del dragón. Algo que me gusta de estas 2 páginas es la elección de colores. No sé por qué esa combinación como de rosita y morado, que son pues los colores principales de Freezer, me gusta mucho. Y es claro que aquí fue la inspiración para la elección de color. Lo principal que se nos cuenta aquí es el conflicto personal de Vegeta y Kiwi, su aumento de poder y cómo aquí empieza esa etapa en la que Vegeta será quien esté destruyendo a los soldados principales de Freezer. La siguiente página nos cuenta la recuperación de Goku, que estaba hospitalizado simplemente esperando que hubiera semillas del ermitaño. Ya cuando le llevan una, pues ya se siente mejor e inmediatamente va con el papá de Bulma para preparar el viaje hacia Namek también. Y por otra parte, lo que está ocurriendo en Namek, que es el ataque a las aldeas en esa cacería por las esferas del dragón de Freezer. Aquí tuvimos una de las primeras escenas emocionantes en las que los Namek muestran cierto nivel de pelea y se defienden. En estas 2 páginas el protagonista es Dodoria, de hecho es quien está ahí en el fondo. Básicamente aquí se nos cuenta cómo acaba con esos namekianos y también la persecución después de que Gohan y Krillin rescatan a Dende. Pero lo que Dodoria no sabía era que se iba a tapar con un Vegeta más fuerte. Persiguiendo a esos terrícolas y a Dende, Vegeta se interpone y pues ya sabemos cómo termina la cosa, ¿no? Por ahí empieza de chismoso y de llorón, pero pues Vegeta lo mata. También vemos un poco más de los ataques de Vegeta también a las aldeas de los Nameks, buscando ganar la carrera por encontrar las esferas. Y en las siguientes páginas seguimos con esa cacería de Vegeta, pero también vemos el progreso de Freezer, que ya lleva varias esferas acumuladas. Vemos cómo Goku está en contacto con sus amigos que están entrenando con Kaiosama. Y toda esta página se nos muestra otro combate emocionante de esta saga, el primer enfrentamiento entre Sabón y Vegeta. Como que al principio sí da pelea a Vegeta por ese aumento de poder que ha tenido, pero pues Sabón se transforma y lo derrota.
Y aquí continúa el combate entre Sabón y Vegeta. Aquí pasa lo que les decía, que Vegeta da pelea, pero Sabón se ve obligado a transformarse y así termina derrotando a Vegeta. Y en esta página de acá vemos cuando Dende y Krillin van con el Patriarca y obtiene una de las esferas. Entonces ya está todo dividido el asunto, Vegeta tiene una, Freezer tiene la mayoría y Krillin ya tiene una. No sé si se nota en el video, pero esta página es más bien como tipo revista, a diferencia de esta que es tipo periódico. O sea, este es como casi el mismo material que las cubiertas. Pero ahorita vamos a ver la razón. A mitad del álbum se incluye esta doble página de este papel un poquito más plastificado, más tipo revista. Como ven, el fondo es como un escenario y yo creo que es ese donde pelea Goku y Vegeta. Y está pensado para que aquí fueran colocadas las estampas especiales, que son estas que ven aquí. Son estampas transparentes, pero que tienen algún diseño, como algún efecto. Ahorita hago zoom para ver si se alcanza a ver mejor. Pero por ejemplo, Yairoi tiene como unas estrellas. Aquí Piccolo tiene como unas nubecitas. Aquí Goku tiene unos kanjis. Esos elementos eran los que brillaban en la oscuridad. Creo que todavía brilla un poquito esto y voy a ver si lo puedo captar en cámara. Continuamos con la regañada de Freezer a Sabón y que para su suerte Vegeta sigue vivo para poderlo capturar y preguntarle por las esferas. Vemos un poquito de las aventuras también de Gohan y Bulma. Mientras Krillin iba por una esfera, Gohan encuentra una, creo que es una de las de Vegeta y se la roba. Por aquí vemos parte del entrenamiento con Kaiosama de los amigos de Goku que están allá entrenando. Y aquí vemos una de mis partes favoritas, que pues Vegeta fue el prota gran parte de la saga de Namek. Aquí cuando lo tienen en la cámara de recuperación, que se les escapa y les roba las esferas, ¿no? Que les avienta por ahí. Que eso desata el segundo enfrentamiento contra Sabón. Sabón estaba bien confiado, pero pues ya luego el incremento de Vegeta de recuperarse y ahora sí ya lo derrota. En esta saga pues se le explotó mucho ese que ahora le conocemos como el Senkai Power. Eran guionazos, ¿no? Pero era una manera de hacer progresar a los personajes un poquito más rápidamente y dar ese tipo de enfrentamientos o esa evolución. Obviamente en un punto ya llegan a tope, ¿no? Pero al menos en estos momentos se sentía muy bien. Y luego de derrotar a Sabón, Vegeta le roba una esfera a Krillin y luego se topa con Gohan. Irónicamente Gohan llevaba una de las esferas de Vegeta, pero ahí la mantuvo escondida. Así que al final de cuentas siguen teniendo una. Y vemos una parte de las más emocionantes de esa saga también, ya cuando Freezer llama a sus guerreros de élite, digamos, a las fuerzas Ginyu, y empiezan los combates contra ellos. Si mal no recuerdo, al menos en Canal 5 en México, el primer reinicio de la serie fue por aquí. No sé si fue justo después del episodio donde llegan, que aterrizan en Namek las fuerzas Ginyu, o uno antes. Y también como curiosidad, al menos en la transmisión japonesa, creo que después del episodio donde pelean con Gurdo, ocurre el episodio especial de Bardock. Y aquí ya vemos también la llegada de Goku a Namek. Aquí vemos rápidamente la derrota de las fuerzas especiales Ginyu, a excepción del capitán, obviamente que da más pelea. Aquí está todo el combate contra Goku y el cambio de cuerpos, que es de lo más llamativo de ese combate. Luego el combate se mueve a donde está la nave de Freezer, el combate contra Ginyu en el cuerpo de Goku. Vegeta sigue siendo él quien al final les da el golpe final a los soldados de Freezer. Goku derrotado, pasa a la cámara de recuperación y cuando invocan a Porunga. Creo que estas últimas páginas del álbum las siento un poquito apresuradas. Para esta parte ya Freezer furioso regresa y empieza el combate contra él. Cuando renacen a Piccolo y llega y combate ya con su segunda forma. O sea, no vemos estampa de Freezer combatiendo con Vegeta en su primera forma. Creo que ahí les faltó eso. Creo que una página en cada forma hubiera estado ideal. Pero aquí ya está en su segunda, que está contra Piccolo. Pasa a su tercera transformación, que Piccolo ya no puede seguir el ritmo. Y de una vez ya se va hasta la última forma, cuando ya pues no había rival para él. Aquí está cuando acaba con Dende, que era el que estaba sanando a los demás. Aquí vemos esos intentos inútiles de enfrentarse a Freezer en esa última forma. Después el enfrentamiento con Vegeta, que termina siendo una humillación para él. La recuperación total de Goku y al parecer ya cuando llega a la escena del combate.
Se podría decir que aquí termina la parte de la historia que cuenta este álbum, y aprovecho para decir que gracias al texto y obviamente a todas esas imágenes, muchos niños conocieron parte de la historia primero por el álbum antes de verlo en la televisión. En algunos casos a mí me pasó. Para bien o para mal, los álbumes funcionaban como un adelanto o como un spoiler, y otras veces también creo que hasta podía confundirnos. Les decía que esa era la última parte que contaba historia, porque las últimas páginas no cuentan una historia en sí, sino son más bien como un resumen en estampas y un poco de adelanto del siguiente álbum, también en algunas estampas claves. Obviamente todo esto estaba lleno de spoilers. Y aquí tenemos un texto breve que nos invita a seguir continuando con la historia a través de estos álbumes. En esta doble página tenemos una divertida sección tipo trivia, en la cual funciona en conjunto de estampas con algunas preguntas que están por ahí. Por ejemplo, ¿cuál era la misión de estos personajes? ¿Cuál era su destino? ¿A dónde iban? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es su líder? ¿A qué fue Freezer a Namek? ¿Cuál es su propósito? Y los nombres de las fuerzas Ginyu. La verdad era muy divertido y podías como que revisitar algunas páginas del álbum para contestarlo. Si no lo podías contestar con lo que recordabas de haber visto la serie por televisión. Última parte del álbum, la última página, es continuación de la trivia. Algunas preguntas, como qué deseos iban a pedir, poner el nombre de algunos personajes. Y así cierra en sí lo que son las partes de las estampas. En esta parte tenemos a un Goku Super Saiyajin, super spoiler. Esa imagen cuando Bulma se imagina que Freezer y sus soldados la están estrangulando. De hecho es la misma imagen de la portada, solo que está como tapada. Miren. Ahí está sosteniendo algo, pero aquí la tapan ellos dos. Viene la tabla de control que se incluye en todos los álbumes para ir marcando las estampas que ya se consiguieron. Aquí vienen las especiales de la ala L, que son esas transparentosas con brillo en la oscuridad. Y viene un mensaje para contacto en caso de estampas faltantes. Y también un pequeño texto a manera de resumen. Y eso es el Dragon Ball Z2. Al inicio del video dije que este era un álbum muy especial para mí, ya que fue del primero que tuve estampas y el primero que pude hojear. Y me gustaría compartir un par de anécdotas al respecto. Recuerdo que en aquellos días, un primo de mi edad, saludos al Normando, me comentó emocionado que le habían comprado un sobrecito de estampitas. Creo que al inicio ni sabíamos que eran para pegarse en un álbum, pero lo descubrimos muy pronto. Seguramente en algún momento mi primo también tuvo el álbum, pero no lo recuerdo al 100%. Esta de las fuerzas especiales Ginyu fue la primera estampita que tuve. Me gustó mucho y mi primo me la regaló. Sin saberlo en ese momento, esa pequeña estampa fue mi primer recuerdo de un álbum de Dragon Ball Z. Es curioso porque según yo, aún no aparecían las fuerzas especiales Ginyu en la transmisión por televisión. Entonces quizás me llamó la atención por otra cosa, o quizás también mis recuerdos ya están medio borrosos. Incluso hasta recuerdo el lugar del patio de mi casa donde estábamos jugando cuando estábamos viendo esas cartitas. Otra estampa que le había salido a mi primo fue esta. En un principio pensábamos que Sabón estaba ayudando a Vegeta, como si estuviera sintiendo su pulso o signos vitales, y pensábamos que Sabón iba a ser amigo de Vegeta. Yo sé que aquí se contaba lo contrario con otras estampas, pero al solo tener ciertas estampas aisladas, pues uno como niño echaba a volar la imaginación. Claramente eso aún no había pasado en televisión, y no habíamos tenido el álbum completo para leerlo. Esa fue la historia de cómo tuve mi primera estampita del álbum, y ahora les contaré la primera vez que pude ver este álbum. Recuerdo un día cuando tenía como 7 años, que fuimos de visita con una amiga de la infancia o juventud de mi mamá en otra ciudad, Ensenada, Baja California. Su hijo, unos 3 o 4 años mayor que yo, tenía este álbum. La manera de romper el hielo fue sencilla. Él preguntó, ¿te gusta Dragon Ball Z? Y al siguiente momento estábamos en su habitación hojeando este álbum. Ya conocía las estampas, seguramente ya tenía las mías, pero según yo fue la primera vez mirando este álbum. Fue algo increíble. La mayoría de lo que se mostraba era nuevo para mí, y más si aún no había salido por televisión. Recuerdo que me impactaron mucho estas páginas de Dodoria contra los namekianos. Nunca volví a ver a esa persona, pero ojalá le vaya muy bien en la vida. Si existiera un álbum de mi vida, seguramente esos momentos que les platiqué tendrían su estampita. Y ya que estamos en esta página, esta es más bien una curiosidad o un error de diseño. Según yo, estas estampas están en un orden inverso. Esta es la 64 y esta es la 65.
Y sí están bien colocadas, o sea, sí trae su numeración bien, 65. Pero en la escena, si la revisan, esto sucede antes que esto. Primero le atraviesa el pecho con el brazo, y luego hay otras escenas por ahí, y lo atacan como por otro lado, y luego aquí ya es cuando retira el brazo, y este sujeto cae. Pero esta escena va después de esto. Es simplemente una curiosidad. Como ya dije, este álbum también salió en otros países. En mi caso tengo la versión peruana vacía y la versión mexicana llena. Y solamente quiero rápidamente hacer una breve comparación. El contenido es el mismo, pero tiene unas ligeras diferencias. Por ejemplo, ya desde la portada, el error fue corregido. El año, ahorita hago zoom, pero este es del 99 y este es del 98. Por el reverso, la diferencia es el logo de Navarrete, y que uno dice hecho en México y este dice impreso en Perú. Lo sostengo así para que se pueda comparar. Esta es la versión mexicana, esta es la versión peruana. Hay una breve diferencia en el interior, especialmente en cómo se redacta el texto. Álbum mexicano, papel periódico, como les había dicho. El álbum peruano no es una gran diferencia en el tipo de papel, pero sí se siente un poquitito más plastificado y diría yo que un poquito más resistente. Este es el álbum peruano, en esa página doble para pegar las estampas especiales. Esto es igual en realidad. Lo que quiero mostrar es esto, que incluye como promociones y estas páginas como especie de flyer, promocionando algunos productos, promociones de aquella temporada. En realidad es como canjear cierta cantidad de sobrecitos más alguna cantidad de dinero por alguno de los productos que ahí se muestran. Y aquí algunos de los álbumes de esta editorial. Y pues aquí la otra página. Y ya para terminar, la última diferencia, álbum mexicano tiene este globo de texto como si Wilma estuviera gritándolo, y la versión peruana no lo tiene. Para muchos de nosotros, estos álbumes fueron parte de nuestra infancia como una emocionante rutina. Comprar sobrecitos, intercambiar estampas, pegarlas, hojear los álbumes, leerlos y hablar de Dragon Ball Z con los amigos. Era sentir que formabas parte de algo más grande, una fiebre colectiva que compartíamos miles de niños al mismo tiempo. Volver a verlo hoy no solo es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de entender por qué estas cosas se quedaron tan grabadas en nuestra memoria, porque no eran solo productos, eran experiencias. Y hasta aquí este retro review. Si ustedes también lo tuvieron, lo ojearon o simplemente lo recuerdan, déjenme sus anécdotas en los comentarios. Y nos vemos en otro video.